coherencia al planteamiento estructural que se está intentando desarrollar, ¿no? con profesores, familias, alumnos, y al mismo tiempo dentro del proyecto de innovación o de desarrollo de innovación en ámbito educativo. Lo dicho, os agradecemos mucho que hayáis venido, que estéis interesados, agradecemos a Mercedes, a Blanca, y al mismo tiempo esperamos que sea de interés para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues eso. También comparto el agradecimiento porque hayáis hecho un pequeño paréntesis esta tarde para poder hablar de escuela y poder hablar sobre todo de las familias, ¿no? De la implicación familiar. He utilizado y doy las gracias, en este caso, a Blanca y al Colegio de Crolí por la poética entrada y acogida, ¿no? De este taller. Para que sea práctico, lo importante es que intervengáis todo lo que queráis y cualquier duda o cualquier planteamiento, porque muchas veces es difícil ajustarse cuando no se conoce al grupo o a las personas con las expectativas que uno trae, pues poder responder realmente, y la única forma de dar respuesta es precisamente que os encontréis libres para pararme y hablar de cualquier punto. Pero me gustó mucho la metáfora esa con la que se presenta el taller, ese planteamiento de barca, ¿no? Una barca que para que vaya a un determinado lugar tenemos que tener claro el rumbo. Y en muchos casos, cuando hablamos de familia y hablamos de escuela, no dirigimos bien la brújula, porque tampoco tenemos claro hacia dónde queremos ir. Aunque parece que sí, porque realmente tomamos muchas decisiones que tienen que ver con la educación y ese proyecto de nuestros hijos, de nuestras hijas, o en el caso de la escuela, del alumnado que se tiene. El coger cada uno un remo, sabiendo hacia dónde se va, es la manera más fácil de poder colaborar y, en consecuencia, que ese desarrollo, eso que queremos como bien para nuestros hijos o nuestras hijas, pues se logre. Entonces, vamos a intentar, con la sesión de hoy, evitar dar rumbos e intentar reflexionar, porque está pensado principalmente así, intentar reflexionar sobre algunos elementos que nos van a decir precisamente que tenemos un proyecto compartido y común. Y ese proyecto compartido es alcanzar ese desarrollo integral y armónico. Solo así conseguiremos que los niños y las niñas que están bajo nuestra tutela, entendida tutela de una forma muy amplia, consigan ser personas realizadas en todos los ámbitos. Es decir, ese gesto que nos dice que nuestro hijo o nuestra hija está bien, porque se encuentra a gusto. En consecuencia, con ese planteamiento, pues tenemos que reflexionar, que seguramente, vuelvo a repetir, ya lo habéis hecho, desde la escuela, pero también desde la familia. A veces individualmente, porque hay veces que no compartimos padres y madres, no porque no compartamos, sino porque muchas veces a lo mejor no nos hemos dedicado un tiempo de hablar sobre qué queremos, qué expectativas, qué definimos como qué es desarrollo integral y armónico, qué es bienestar para nuestro hijo y para nuestra hija. ¿Qué queremos decir con eso? Y esa reflexión es lo que queda en esas palabras. ¿Qué principios y valores educativos compartimos de forma más o menos concreta? ¿Qué es la educación para cada una de las personas que estamos aquí, ya sea desde la familia, pero también ya sea desde el centro? ¿Qué es calidad educativa? Porque todos queremos un centro de calidad, pero cuando hablamos de calidad, pues lo que nos fijamos pueden ser elementos que no tienen nada que ver con otros. ¿Qué aprendizajes consideramos que son importantes para los niños y niñas? ¿Qué aprendizajes en la familia? ¿Qué aprendizajes en la escuela? ¿Qué pido a la escuela, pero también qué doy a la escuela? Si estamos hablando de que tenemos que caminar juntos, tenemos que dirigir el rumbo, no solo podemos pedir a la escuela. Está claro que también tenemos que pensar qué podemos dar a la escuela, porque también es parte de esa educación integral de nuestros hijos e hijas, pero también de esos compañeros y compañeras que van en ese mismo barco, al final es casi un transatlántico, de la cantidad de niños y niñas que están en el. Bueno,
Yo no lo alfabeto, no sé si vosotros, pero un poco sería el pensar en este planteamiento cuando dejamos o cuando hablamos de implicación de las familias. Cuando iniciamos el cole, aquí lo que se está planteando es la madre, bueno, tampoco lo digo aquí, dice, a ver, señorita, enséñale muchas cosas para que sea el nombre del proyecto el día de mañana. Y dice la profesora, que le ha puesto en la mochila. Y lo voy a decir en positivo. Pues ya sabe, comunicación, interés, televisión, tecnología y control de los caprichos para que no haga todo lo que se le antoja. ¿Qué quiero decir con esto? Que la implicación en la escuela, la implicación en la educación, que al fin y al cabo es lo que estamos hablando, no empieza cuando el niño o la niña empieza la escuela. La implicación educativa empieza desde que recogemos, desde que acogemos al niño en nuestros brazos, desde el nacimiento. Nosotros tenemos mucho que decir. Cuando dejamos al niño o a la niña en la escuela, va cargado ya de un montón de elementos en su mochila que le hacen disfrutar de aquel colegio que hemos elegido, o por el contrario tener, no por dificultades personales, sino simplemente de no disfrutar, de no estar a gusto, de no sentirse acogido en un lugar donde a lo mejor no es semejante al que nosotros quisiéramos que estuviera. Luego es muy importante que cuando hablamos de esto, no hablemos solo de delegación, sino el compartir, lógicamente supone un dar y un recoger. La escuela y la familia compartimos una cosa muy importante, y es que elegimos educar. Desde la familia elegimos educar a nuestros hijos de una determinada manera, y desde la escuela también hay un proyecto educativo pensado para dirigir la educación de los niños y de las niñas. La pequeña diferencia es que ser padre o ser madre no viene con un libro de instrucciones. Deseamos tener el hijo y en consecuencia nos responsabilizamos de su educación, pero a diferencia de los profesores y las profesoras, de los maestros y maestras, que están no solo vocacionalmente interesados en esa profesión, sino que están formados específicamente, hay pequeñas diferencias. ¿Quiere decir eso que es más importante la educación recibida en el centro escolar que la recibida en la familia? Está claro que no, por lo que antes decíamos. Tenemos que colaborar en el sentido de plantear cómo podemos hacer, porque cada hijo o cada hija también es diferente. ¿Cuántos de vosotros tenéis varios hijos? Pues cada hijo o cada hija es diferente. No podemos pensar hacer exactamente lo mismo con cada uno de ellos. No sería tampoco sano, porque no estamos creando robots, estamos creando personas, futuros ciudadanos que sean diferentes. Y lógicamente, aunque sean nuestros hijos o nuestras hijas, parten de un inicio distinto. Y en consecuencia sus intereses, sus actitudes, sus motivaciones también pueden ser distintas. Pues vamos a empezar ya a esa reflexión, ¿vale? Solo compartiendo ideas, principios, conceptos, podemos ponernos a trabajar juntos e implicarnos en la educación para que sea coherente. En ese remo que antes decíamos de intentar ir en esa misma dirección. Es aquí donde os he dado un post-it precisamente para iniciar esa reflexión de forma individual en un primer momento. En el post-it teníais dos por si acaso tenéis muchas ideas, pero en principio me gustaría que respondierais, que completarais esa frase. Me gustaría que de mayor mi hijo, mi hija, sea, claro, si tenéis varias, pues podéis poner tres cosas, puede ser la misma o puede ser distinta, pero en principio me gustaría que lo completarais. ¿Una cosa o varias cosas? En principio, una cosa, pero
Pero no te refieres a una profesión, sino que fuera... Lo que vosotros proyectáis. En esta tiene que ser posible. ¿Y cuando lo tengáis? No. ¿Y cuando lo tengáis? ¿Y cuando lo tengáis? Ahora busco, voy a hacer moveros, porque dicen que el aprendizaje está muy relacionado también con el movimiento. Y como estamos compartiendo también esos momentos, esos espacios infantiles, lo vamos a hacer también igual. Nos levantamos, todos tenéis vuestro papel relleno, entiendo, y empiezo a buscar a alguna persona que tenga algo que ver con mi deseo, es decir, que su hijo o su hija tenga un deseo parecido. Claro, si no nos podéis buscar. Os tenéis que ir, si queréis poneros el papel, el post-it, si queréis os lo ponéis en la chaqueta donde tengáis para poder identificar. Perfecto, ¿no? Más claro, ¿no? Vamos, no sé y según os vayáis agrupando, pues os situáis en distinto lugar. Es decir, si hay, ¿cuántos grupitos hay os habéis identificado? ¿Vosotros sois semejantes? ¿Otras personas semejantes? ¿Todo ese grupo es el semejante? ¿Con quién irías, Josu? Podéis hacer, es decir, dentro de ese grupo a lo mejor puede haber una matización o todos pensáis más o menos del mismo objetivo. es que matizar felicidad es un poco... Es un poco complicado, felicidad todo junto. Vale, pues entonces hay un grupo de felicidad, un grupo de libertad. Hay algo, eso es autonomía también. Autonomía, podría ser otra cosa. Vale. Solidario, sí, que es más mirando hacia el otro, o sea que podríais estar los tres juntos. Vale, pues entonces os ponéis juntos y ahora intentáis ver qué es lo que tenéis en común en el grupo. Es decir, si es la etapa educativa, si es porque sea un niña o niño, es decir, ver si os conocéis será más fácil y si no os conocéis os tenéis que presentar. Soy no sé quién. Nombráis un portavoz que va a ser el que después haga esa presentación. Nosotros esperamos que nuestros hijos e hijas y entendemos tal cosa con esa palabra. ¿Vale? Venga. Muy bien. Nuestro objetivo es una persona empático, solidario, satisfecho, pero satisfecho para sentirse que esté contento con lo que realiza, hace en el momento de eso. No tiene que ser siempre pero que esté contento. Y en solidario tenemos que poner en común la palabra solidario entendida como Jesús. Dos chicos, infantil y enseñanza. Porque siempre veo, claro, que es como que siempre no tiene para uno. Porque la etapa es infantil, que por ejemplo dialogar y conciliar. Entonces ahí no lo tiene. Solidario como el otro, no necesariamente. Alguien que tenga Una persona solidaria, empática, sí, es más que todo por abierta de mente, pues una persona más satisfecha y más feliz, ¿no? En su vida. Explícate por qué es indignado. Porque no Es esperando que ya solamente yo lo que te hace sentir bien. No sé si a los niños, Sí, pues claro. al principio que les cuesta mucho, igual puede pedir perdón. Es una etapa, a lo mejor tú estás viendo más de cerca, claro, en los 2 años tienes esa etapa de esto, pero que les dura poco realmente. Eso es tampoco lo han vivido así muy de... ¿no? yo ahora como
las edades. Sí, tienes que estar más y encontrar satisfacción a compartir los juegos, además, tenemos juegos en casa. Luego, bueno, más yo creo que claro, solo pensando ahora, como quiero que sea, no solamente ahora, sino en el futuro. Y yo creo que una persona que se general, no apegadas, no estás apegado a un mundo, se te da esa amplitud. no solamente cosas materiales, sino que puedes pasar tiempo con personas, para cambiar ideas como estás haciendo ahora mismo, por ejemplo. Pues es lo que siempre tienes Si luego hay personas que yo veo que tienen más tendencia a le cuesta más gente generosa o solidario y aquí La empatía también, hay niños más empáticos. Sí, y niños que se trabajan mucho. y ahí estos niños Y ser generoso también es que pensar que otros no tienen y que tú puedes ofrecer lo que tienes, pero no solamente el mundo material, sino una estabilidad o tiempo de tus padres, por ejemplo, ¿no? Todos los niños son afortunados porque tienen vidas grandes, ¿no? Compartimos a ver qué significaría lo que... Sí, a lo mejor podríamos hacer unos tantos, estamos cerca. Si queréis, lo que podemos hacer es cerrar esto un poco más y hacemos aquí una L, ¿no? Porque si no parece que estáis más... Contarlos. ¿Quién es el protagonista? Venga, dejas tu siguiente. Que no me veo. Nosotros hemos puesto, bueno, lo que tenemos en común, hemos puesto generosa y es incluso solidario, porque somos más solidario, entonces un poco lo que nos unía el ser generoso, ser solidario. Y bueno, hemos pensado un poco que una persona generosa pues, es alguien que luego tiene una vida más plena, más satisfecho, no solamente el hecho de dar para recibir, sino también el hecho de dar en sí, pues te hace sentir mejor. Pero poco eso no puedes hacer. O luego ver lo que tenemos en común también. No, bueno, sí, que compartís algo de etapa o alguna característica que haga que vosotros habéis elegido eso por alguna razón que os una. Bueno, nos une que tenemos en infantil, también nos une una infantil y sobre todo porque ahora mismo lo que se lleva es siempre a encontrar individualista, es complicado hacer grupo, compartir tu opinión pero llegar a un acuerdo, ceder. Yo por ahí siempre intento que mis hijos escuchen, sean solidarios y generosos en el mundo solamente que lo tienen como material, sino también en el escuchar, en el ceder, en el tiempo. Pero bueno, luego ya negociaremos en ese sentido. la empatía, hemos coincidido en la empatía con los demás niños que pueden no tener lo que ellos tienen, no solamente material, y que sean generosos con los niños que no tienen nada. Por lo menos que sientan empatía hacia los que no tienen. Está claro que os une a todos los que estáis aquí el que vuestros hijos están en este centro. ¿O hay alguien...? Vale. Muy bien. Sí, tengo que la felicidad, ¿no? ¿Yo queréis hablar alguno? Bueno, creo que más o menos había dos posturas. Una era la felicidad, nos hemos puesto que lo que queremos es estar feliz. No como objetivo, es decir, si es feliz, es que está haciendo todo bien, que está yendo todo bien. O sea, entiendo que va a ser autónomo, pues, que va a ser autónoma, que va a ser una persona creativa, lo que quiera ser, ¿no? Otro como punto de partida, la felicidad como punto de partida, pues si es feliz, todo le va a salir bien, ¿no? Y no sé si querías añadir algo de lo que tú dijiste, algo más de eso. ¿No? Pues un poquito claro, ¿no? O sea, que es como un resultado
que engloba todo lo demás. Sí, como un indicador de bienestar, ¿no? Está bien, eso quiere decir que todo está saliendo como espera. El resto es como procedimental. No, pero no se espera, pero bueno, es una aceptación también. Mira, felicidad. Pues igual no se Acabamos no no ya tanto como un objetivo, sino como un camino en la vida, porque claro, en un sentido relativo. Pase lo que pase, con las dificultades, con las cosas buenas que hay, y si siempre yo he puesto que esté sana. No solamente una persona sana puede ser feliz, también personas enfermas pueden ser felices, ¿no? Pero si es sana, si está sana, pues claro, la vida será mucho más grata. Y ser sano, ¿qué significa? Yo entiendo que es una persona que trabaja, que trabaja para sí misma y también lo que ella se dedique en la vida, que sea algo que también pues, sea útil a la sociedad, ¿no? Algo bueno para todos también, primero para ellos, lógicamente. Y luego, porque claro, es lo que comentaba, ¿no? Claro, una sociedad tan individualista como la que hay ahora, es que tenemos que cambiar, es decir, es uno y además todo lo demás, el entorno, y uno, los demás, y no solo la persona, los animales, todo, las cosas, todos sabemos lo que las noticias nos están diciendo, ¿no? Que el modo de vida que tengamos no es muy sostenible, algo así, esa idea. Yo voy a concretar un poco este hilo rojo de la felicidad con ser completos, ¿no? Que la base para mí no se puede quitar esta felicidad, pero intentar que los niños sean completos respecto a que no dejen de lado alguna parte que por eso, alguna razón o lo que sea. O sea, Que tengan dirección de todo. ese desarrollo armónico que hablábamos antes. El desarrollo. Muy bien. Por aquí, ¿seríais vosotros y del mismo grupo? ¿Y vosotros? Nosotros habíamos puesto que queríamos que fueran libres, independientes, con pensamiento crítico. Ahora no coincidimos en etapas, porque tienen infantil y yo tengo primaria y secundaria, no coincidimos nada, pero en el mundo que vivimos hoy nos parece importante pues, un pensamiento crítico que con tanta presión que hay de todas las redes sociales, de toda la sociedad, pues que sean capaces de tomar sus decisiones y tener libertad para tomarlas. Porque no hubiera coincidencia de capas, había de todo. Claro, con lo que eso es un buen... Bueno, no quiero adelantar nada, ¿no? Sino quiero dejarlo así, para que ya vosotros vayáis viendo qué sintonía hay entre el grupo que estamos aquí, pero al fin y al cabo es una muestra de los padres y de las madres de este centro, y vamos a ver qué ajuste hay con el centro y si de alguna manera hay esa respuesta, ¿no? Nos vamos a quedar con eso y vamos a pensar si eso que queremos para nuestros hijos y para nuestras hijas lo podemos observar en ellos. O sea, si hay algún tipo de indicador cuando hablamos de felicidad, cuando hablamos de pensamiento crítico, cuando hablamos de solidaridad, ¿no? Si podemos observar alguno de los gestos de nuestros hijos que nos lleva a pensar que por ahora estamos haciéndolo bien, porque al fin y al cabo va a ser esa la respuesta. Estamos teniendo un proyecto común y compartido, si en la medida de lo posible nosotros podemos observar que nuestro hijo o nuestra hija está respondiendo a lo que nosotros tenemos como expectativa. Es curioso y esta casi queda ahora sin sentido, no sabía cuál sería nuestro planteamiento educativo, me había cubierto las espaldas intentando ir un poquito más allá, ¿no? Ser más concretos, pero en la explicación que vosotros habéis hecho, pues ya están saliendo algunos de los elementos que están aquí. Aún así, voy a volver otra vez a pediros que leáis esos 11 posibles resultados que pueden llevar a tener a que nuestro hijo, cuando termine nuestra etapa, las etapas obligatorias o la etapa de bachiller, porque posiblemente pensemos que nuestro hijo o nuestra hija va a hacer
hacer, ¿no? Hasta final de la etapa de bachiller, la etapa secundaria ya no obligatoria, y de todos estos elementos me gustaría que eligierais solo 2. Pensando en eso, ¿tendrá éxito en la vida? Sí. Y ahora sí que os voy a pedir que cojáis un papel de color, el que queráis. El amarillo no vale. El amarillo ese ya no vale. Eso lo vamos a dejar aquí. Juntos los que, como son de 3 grupos, pero la idea sería los que estén más o menos juntos, ¿no? Y cuando tengáis las dos formas de aprendizaje que queréis, ponéis al lado si sois de educación infantil EI, primaria EP, educación secundaria S, al lado, y vamos a poner EP. Y vais a poner en la caja lo que hayáis elegido. Está puesto un cuadradito en blanco por si pensáis que no se refleja alguno de los que vosotros queréis, que también puede ser. Hay una pequeña diferencia con lo anterior, ¿no? Lo otro era mucho más general, es una expectativa que deseo como una meta final para mi hijo o para mi hija. Y en este caso es... Claro, o sea, más que qué capacidades, pues según habéis empezado a hablarlo, es decir, si la sociedad pide unas determinadas competencias para mi hijo, pues entonces, ¿cómo tendría éxito? Siendo solidario, siendo feliz, siendo... Muy buena pregunta. Creo que no es la función de la escuela, es decir, que no es como yo percibo la función de la escuela. Y una de las camisas es que hay capacidades externas que van como enlazadas en algo. Es decir, si tú tienes curiosidad por aprender, podrás decidir si quieres aprender creatividad, persona física, habilidad matemática, conocimiento de historias y disciplina de lengua. Eso creo que algunas están muy ligadas. En esta diapositiva hay algunas capacidades muy genéricas de las que se derivan otras que vienen a ser el aprendizaje, y yo a lo mejor requiero que un hijo tenga una determinada, esos valores que le permitan poder elegir aquello donde él pueda desarrollarse mejor y ser más feliz. ¿Eso tú crees que no lo da la escuela? Yo creo que eso se da la escuela. O sea, de hecho, yo a la escuela le pido, en conjunto con la familia, esa formación en valores antes que capacidades más tácticas, ¿no? Porque es que si tú tienes una etapa de curiosidad, pensamiento crítico, solidaridad, preocupación, hay una serie de exigencias de la sociedad que están muy en boga, que se pueden aprender sin demasiada dificultad. Por eso está ahí curiosidad para aprender. Claro. Y otras que son más genéricas. Pero ahí pone, mi hijo tendrá éxito en la vida, pero ¿en qué vida? La suya. Estamos pensando, claro, tendrá éxito, es que tener éxito es un... Claro, es igual que lo de calidad, ¿no? Es verdad que qué implica tener éxito. Hombre, salir en la 5, ganar 6.000 euros al mes, o ser feliz, ¿no? O ser una persona empleada. ¿Qué tú consideras éxito? Claro, ese éxito es el que queramos nosotros. Claro. Igual que lo que queréis para vuestro hijo o hija es lo que en principio queréis vosotros. Otra cosa es lo que sucederá, porque como bien ha dicho, si estáis intentando fomentar ese espíritu crítico, esa autonomía y ese desarrollo individual, le vais a dejar tomar decisiones
para que dirija su vida, eso sí. Pero en principio vosotros también podéis pensar que yo que vengo de la universidad, pues casi mejor que estudie una ingeniería que no estudie pedagogía como yo. Pero eso quiere decir que yo no he tenido éxito en la vida. Yo me siento que he tenido éxito en la vida, aunque no era la primera opción quizá en una etapa preuniversitaria, sí el mundo de la educación, pero pedagogía y en la universidad. Pero sí me encuentro con un indicador que decíais de felicidad, de bienestar, que hace que en general piense que he tenido éxito en la vida profesional, por temas familiares y tal, en la vida personal, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero para mis hijos. Tengan éxito porque se sientan bien, porque hayan encontrado su camino. Pero ¿su camino cuál es? ¿Ha sido mejor que estudien una carrera que no estudien una carrera? Que se hayan dedicado a vagabundear por la vida aprendiendo otra serie de cosas menos formales. Bueno, ¿lo tenéis más o menos? Aunque es verdad que hay muchas matizaciones, ¿eh? Todo esto de la educación, de la calidad, de lo que quiero, tiene muchísimas matizaciones. Por eso vamos a ir aterrizando. ¿Lo tenéis? Lo metemos en la caja y esperamos hasta el final de la sesión a ver si ha habido algún cambio. Yo voy a hipotetizar algo que no lo voy a decir todavía, pero creo que no va a haber muchos cambios en este grupo. Pero como no vamos a mirar ahora qué hay, seguimos buscando en esa reflexión en la situación que estamos ahora. Habéis elegido un colegio. Entiendo que no es el primer año, los que estáis en educación infantil a lo mejor es el primer año, pero la mayoría a lo mejor vuestros hijos ya llevan un cierto tiempo. Se supone que conocéis vuestro centro y seguramente podáis destacar alguna cosa que os gusta del centro, o muchas cosas, y alguna cosa que no os gusta tanto. Eso os va a llevar a estar satisfechos y en consecuencia también a transmitir a vuestros hijos y a vuestras hijas que merece la pena, si es que se tienen que esforzar, ese esfuerzo. O podemos observar esos indicadores que antes decíamos, que era lo que nosotros queríamos para ellos. Y en consecuencia yo estoy a gusto porque observo en ellos que se encuentran también a gusto, con lo cual parece que mi decisión en un momento determinado, porque eso sí que fue una responsabilidad vuestra, vuestra decisión de decidir que queríais este centro para vuestro hijo, para vuestra hija, bueno, pues os hace estar a gusto, en principio. ¿En qué notáis que es un centro? ¿Hasta qué punto se ajusta a lo que vosotros esperabais? Esas expectativas cuando decidisteis elegir el centro educativo. No creo que interfiera la presencia, porque como hemos dicho que hay que participar, si no vamos en el mismo camino, en la misma barca, difícilmente podemos... Hay una cosa que el modelo de calidad, pero es algo que me ha hecho sensible a este colegio, es que se acerca un poco al principio a algún poco de laicismo. Laicismo. Es al principio, más o menos. Y para mí era algo un poco importante, que no la religión contamine mis ideas. Ya me gusta un poco lo que suelen hacer de mezclar los niños. Creo que la semana pasada he hecho un torneo interclase con niños de edades distintas. Es gracioso, con niños que, por ejemplo, mayores que leían cuentos a niños un poco más menores. Las edades. Sí, todo eso me parece bastante interesante. Muy bien. O sea, que eso lo compartiríais y tu hijo. Y también hay muchas cosas que
que son interesantes es hacer muchas visitas, tratar que los niños estén abiertos a otras cosas que no sean solo la enseñanza. Eso es interesante. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué destacáis de vuestro colegio? Son colegio activo, que es las mayores, que es un colegio laico, que están en la razón del colegio, pero muchos están aquí por la zona donde están, es el único colegio laico que hay en la zona, y como bien intencionados, diría yo, ¿no? O sea, que tienen como una buena predisposición los profesores, el colegio en general, ¿no? Que lo lleva, tienen... Yo noto que son un poco buenas intenciones, también tienen sus lados negativos, pero así es como... Y es un colegio muy activo y solidario. O sea, que eso que te iba a preguntar, en los valores que antes hablabais, sí que estarían reconocidos los que vosotros buscáis. Sí, aquí una de las cosas que es importante es verdad que me gusta que se hacen muchas actividades entre distintas edades, o sea, hay como una visión del colegio como una comunidad global. Yo voy a un colegio donde estamos en exposiciones, con mayores, con pequeños, con medianos, y había muchas separaciones y eso aquí no hay. Tengo la sensación que es un colegio donde, yo por lo menos, cuando vengo a traer de buscar y tal, hay como una sensación de que los niños tienen como una cierta libertad, se mueven, entran, salen, hay un orden, pero es un orden donde se confía bastante en los niños, creo que, o esa es la percepción que me da a mí. Y creo que sí que es verdad que es un colegio que dentro de... es un colegio que sí que ponen bastante énfasis en determinados valores cívicos, que creo que es importante. De este colegio hemos empezado este año nosotros, el segundo de primaria, y que hay una línea de dirección, que hay un proyecto de innovación, que se esté trabajando pues, con equipos de pedagogos, se esté trabajando en lo que es cognitivismo, neurociencias y demás, campos que conozco un poco también, que trabajan en la educación, y es algo que lo define. Y me gusta pensar que hay un avance hacia... Hay un plan, que hay un plan de acción y no hay dejar pasar las cosas o un solucionar la papeleta de este día, de este mes y de este año, que es la impresión que tenía en el colegio anterior. Y veo que eso está ocurriendo, sí. Que siempre te gustaría ver las cosas con más rapidez, pero al menos hay una formación del profesorado que les abre los ojos y les forma hacia nuevas formas de tratar a los alumnos y de entender la educación. ¿Y algo que mejorarías? Comunicación con los padres, seguro. Igual nos sentimos un poco fuera del proceso que se está dando. Por eso es un sentimiento. Si nos gustaría igual saber más cómo está ocurriendo, cómo está afectando, qué plan hay. Igual hay un plan impresionante para dentro de 6 meses que se va a implementar de esta forma o de otra, pero no tenemos conocimiento de ello detallado, es una nebulosa. No sé, esa es mi impresión. Comunicación no solamente a nivel de colegio, o sea, como la dirección, ¿no? Sino entre los profesores también, los profesores padres. Es más entre la familia, o sea, lo que hemos venido a buscar, es decir, entre la familia y la dirección, el equipo docente Yo observo a veces como poca, que sí que lo tienen claro el plan, las planes y todo eso, parece bien, pero siento como algo de inflexibilidad respecto a eso. Y entonces no quieren mucho hablar necesariamente. Quieren tener nuestras lo que pensamos, pero no mucho más. Así que hay como una comunicación selectiva, Sí. como una cierta
Cierta información, ¿no? Y también comunicación, me da la impresión que entre los profesores no hay una comunicación tan fluida, no hay como un equipo cohesionado, pero es una impresión. No, sí. Una cosa que siempre me ha sorprendido es que siempre los profes, siempre cuando me veían, me decían, pues no sabía que era francés. Este tipo de información creo que los profesores tendrían que pasárselo también, no sé, cosas que... Y sí, cosas muy simples, ¿no? Como comunicación, algo tan simple como cómo se va a llamar la profesora de mis hijos al próximo curso, ¿no? Es como una sorpresa, llega el primer día de clase y no lo saben, ¿no? O casi no lo saben, o funciona por el pasillo, ¿no? Pues creo que te toca, me han dicho que es, o tal, ¿no? O ni siquiera en qué clase van a estar, a dónde tienen que ir, ¿no? Una carta, una presentación. Igual que hacen cuando son muy pequeñitos en la guardería, que te cita la tutora, tienes una reunión, oye, pues mi hijo es así, ¿cómo es? Pues tal, porque no, eso continúa, ¿no? Comunicación, llegan los niños el primer día de clase y no saben dónde van. Y a lo mejor a ellos no les resulta inquietante, pero a muchos de los padres sí, ¿no? No saben ni cómo se va a llamar su profesor, ni cuántos va a tener. Esas pequeñas cosas son detalles que te dejarían mucho más tranquilas y mucho más ¿no? conformes y por lo menos supieran esos pequeños más de forma, ¿no? A mí también, bueno, no sé si esto es mucho pedir, ¿no? Cuando llega la valoración de tu hijo, con todos los conseguido, y motivación es vacío, ¿no? O felicidad, ¿no? Es como alguna frase, ¿no? Con el nombre de tu hijo que ponga las personas. Sí, como personalizar un poco esta valoración, que es una manera de decir, sé quién es tu hijo, no por él. O sea, que a mí los números me parecen bien, que siempre al final es logrado o no, pero a veces me queda esa, me falta esa parte más subjetiva, más que hay una definición profesor-alumno, que es algo, que eso mostraba a los padres, los padres y los padres. La profesora sí que sabe que somos de aquí, o sea, porque a veces hasta eso es como, pero si tú le escuchas hablar, sabes que no, o sea, cómo puede, a veces me hablaremos después de los distintos niveles de implicación, ¿no? De si hay esas reuniones bien desde el centro, desde las familias y que puede mejorar, ¿no? en este terreno, porque muchas veces son cosas puntuales que se pueden decir. No es tan puntual, a veces, no sé, la forma que yo también uso en inglés, ¿no? Que he dicho. En inglés, pues, no sabemos nada yo no sé mucho de lo que se hace. Entonces se pidió un poco más información. Y estoy luchando bastante, que es todo complicado. Eso es como dar la impresión que los profesores a veces tienen un poco miedo de nuestra implicación. Es la impresión que me da. A lo mejor siempre vamos a juzgar, no sé. Sí, me da un poco esta impresión porque yo cuando mi hijo pues no está muy mal en inglés. He visto que no he detectado que no hace nada. Entonces he querido ayudarle. Entonces he querido saber un poco lo que hacía y todo eso para ayudarle. Y todavía no he tenido lo que quería. ¿Sabes? Lo que hacía no podía ayudar. Entonces veo a mi hijo ahí. Cuando demos unos pasitos más adelante, vamos a ver esos temas, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición y qué es lo que realmente tenemos que plantear? Una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis leído el proyecto educativo del centro? ¿Os habéis metido en los principios? Vale. Yo he cogido simplemente de los elementos así más generales, y era de alguna manera ver si lo que vosotros habéis dicho en este momento sobre qué es lo que deseáis, qué es lo que esperáis con vuestros hijos e hijas en un futuro al finalizar la etapa
Si están recogidos de alguna manera, está claro que eso solo es una indicación muy concreta. El proyecto por detrás tendrá más información. Pero aquí se ve ya de alguna manera cuál sería el planteamiento, ¿no? La paz, por ejemplo, la igualdad de oportunidades, el sentimiento europeísta, una enseñanza que ayuda a reflexionar críticamente, a adaptarse, las tecnologías, ¿no? Es decir, de alguna manera está planteado algunos de los elementos que ya han salido aquí. Lo importante es también pensar, y como eso llevaría más tiempo, simplemente lo dejamos así apuntado, si os reconocéis en ese ideario, en ese proyecto educativo del centro. Lo que habéis comentado que le echáis en falta, o sea, yo como madre también he ido eligiendo determinados centros, también tomé decisiones de decir, este colegio yo no veo que esté procurando esa felicidad que yo también quería para mis hijos o para mis hijas, y también tomar decisiones de cambio precisamente, y después esa satisfacción de que el cambio había merecido la pena, ¿no? Y también el planteamiento de que, bueno, el 100% en un centro educativo a lo mejor no lo vamos a encontrar, pero me reconozco en ello y merece la pena los aspectos positivos que tiene el centro, esos valores sobre todo que transmiten, porque de alguna manera es lo que algunos de ellos yo también quiero para mis hijos o para mis hijas. El sentirse reconocido en los valores de un centro educativo es un paso adelante en mejorar esa implicación y en esa comunicación que en principio vosotros decís que se podría mejorar, ¿no? Bueno, los objetivos también están planteados y también simplemente, como lo tenéis en la página, sería ver si esos objetivos son objetivos concretos o específicos que también vosotros compartiríais o algunos se podría cambiar. Es tan fácil como que lo que está escrito es algo que sí que podemos discutir, ¿no? Este tipo de sesiones ayudan a plantear qué es lo que queremos hacer como familias, qué es lo que nos gustaría del centro, y el centro, lógicamente, decir también como centro, como expertos que hemos dicho antes que son, también lo que quieren o lo que pueden desarrollar para vuestros hijos y para vuestras hijas. Siguiendo también un poco más, aunque ya habéis dado mucha información de hacia dónde os situaríais, pero a la hora de concretar, normalmente los padres y las madres nos diferenciamos en qué queremos. Y los centros educativos, sobre todo cuando estamos hablando de las primeras etapas de infantil, los primeros años de primaria, normalmente nos sentimos más cómodos si nuestro centro se dedica a mejorar el rendimiento académico en lectura, matemáticas y tal, porque parece que eso, no parece, sino eso es lo que se evalúa por la Comunidad de Madrid, por los informes PISA europeos, internacionales, y en consecuencia la posición que tenga mi centro también es una forma de decir, bueno, pues parece que le llevo a un centro que es adecuado. O el pensar, cuando estamos ya terminando las etapas, si las notas que van a sacar mis hijos en selectividad son suficientes como para después elegir la carrera adecuada. Es decir, son planteamientos distintos que nos posicionan y muchas veces nos enfrentan a los centros y a las familias en donde nos encontramos. Ya digo que vosotros me parece que estáis en una de esas situaciones, ¿no? No me parece que estéis tanto en el ámbito de hay que mejorar la concentración, la atención, los niveles de escritura, de lectura, de matemáticas, aunque lógicamente es deseable, sino en aspectos, como habéis ido diciendo, entiendo que reflejo bien lo que decís. ¿Sí? Parece que estoy un poco preocupado por el nivel de mates, que me parece que tendrían que mejorarlo. Es algo que me preocupa un poco. Creo que ya hubo un taller al respecto, ¿no? O sea, que la preocupación esa creo que se ha cogido como testigo para mejorar, o sea, ser consciente de que hay cosas que hay que mejorar, pues también es importante, ¿no? Bueno, a lo mejor tú te posicionas más en lo que falta precisamente eso. No es porque me interesa las cosas, que las mates hay que dejarlo suelto así, porque me doy cuenta que los mates no está controlado, y siempre más avanzo, más me da la impresión que no está muy bien controlado. Y es algo importante. ¿Y la competencia lectora y escritora? Sí. Yo creo que a nivel está muy alto aquí. Creo, no sé si
no todas las razas, pero se tienen una autonomía respecto a eso. ¿Nos posicionamos? ¿Hacia dónde iríais? Yo tengo curiosidad por, no conozco casi nada, ¿no? Es muy pequeña todavía, no conozco, pero lo de la izquierda se da un poco por hecho, es lo que siempre se está evaluando, entonces tengo curiosidad por ver si lo otro hay una metodología para enseñarlo, si tiene cabida, porque al final como tienen que llegar a pasar a notas de selectividad, si tiene cabida que eso se estudie, si hay algo específico o si es más una sensación general, unos valores, algo que se quiere hacer, pero hay algo específico para trabajar precisamente eso. Entiendo que sí, yo desconozco completamente. Sí, normalmente la diferencia es que son escuelas, las de la izquierda, más centradas en lo que es el aprendizaje académico, en lo que es la enseñanza, en los conocimientos dictaminados por el Ministerio o las indicaciones más generales, y en consecuencia es lo que se puede evaluar y lo que se evalúa, y esto es lo que posiciona. Mientras que lo otro, porque estamos hablando, aquí se ve muy claro cuando estamos hablando de los 4, 5, 6, 7 años, hasta los 8 años, estamos hablando de cuándo tienen que aprender a leer y escribir los chavales. Cuando hablamos de infantil, que tenemos que desarrollar destrezas preacadémicas, de escritura, de lectura, es decir, eso es lo fundamental, y cuanto antes aprendan a eso mucho mejor, porque les estamos facilitando su desarrollo, o por el contrario, lo dejamos hasta casi los 7 u 8 años, porque lo más importante es que desarrollen esa parte más personal. Es decir, centrémonos en el aprendizaje del niño. ¿Qué es lo que necesita? Sentirse seguro, quererse, tener confianza en que puede hacer determinadas cosas, tener autonomía para tomar decisiones, solucionar problemas de todo tipo, sociales, matemáticos, desde el punto de vista de comprensión, ¿no? Pero son dos posiciones distintas educativas. Y normalmente... Yo creo que no me tampoco tengo mucho juicio porque no me gusta 5 años. Yo lo que creo es que cuando él aprende a leer las letras, o sea, cuando avanza en este año, hay también un avance en el otro. Puede haberlo. Es decir, al final, tú la autoestima está muy bien, hablar en abstracto, pero también cuando tú de repente ves que puedes escribir una letra, cuando ves que puedes empezar a leer la página de un cuento, también es decir, es que no lo veo separado. La autoestima, hoy se habla de inteligencia emocional, ¿no? Pero el conocimiento de mí mismo, el reconocimiento de mis sentimientos, el cómo me siento, el cómo se sienten los otros y cómo me relaciono y me comunico. Desarrollo principalmente estrategias educativas más vinculadas a eso que a todo lo que tiene que ver con más tiempo dedicado a tareas prelectoras y preescritoras, a reconocer letras, a juntar sílabas, a leer palabras. No quiere decir que haya niños que les guste y en consecuencia eso le produce satisfacción, pero sí es lo más adecuado en esa etapa. Si es lo que va a prevenir el fracaso escolar, si lo que estamos es decir, el adelantar ese tipo de aprendizaje, el adelantarlo, el terminar infantil teniendo destreza en lectura y en escritura, está haciendo que mi hijo tenga éxito en la vida escolar. Yo creo que no. Yo creo que esto va relacionado con la evolución del cerebro del niño, que en el momento que esté preparado para aprender a leer, o sea, con mucho que adelantemos, yo creo que para mí, por lo menos, el otro lado es el que tiene que afianzar, porque luego todo lo otro va a ir viniendo, dependiendo del momento en el que esté, dependiendo de la edad, pero va a aprender más, va a tener más destrezas para aprender una cosa u otra académica. Yo pienso, un poco en el hilo, pero a mí me parece que tienen que ser las dos al mismo tiempo, cada persona a su nivel. A mí me importa mucho, me parece muy interesante el fomento de la lectura, porque claro, ahora con lo de las redes sociales es que no leen nada. Y es muy difícil que se pongan con un libro, sea libro de papel o libro de ordenador, ¿no? Y por otro lado también en el tema de la habilidad social, la solidaridad y el desarrollo personal también. A ver, a mí me gustaría, de hecho un poco de menos, o sea, que la posibilidad
participar en ONGs o en un proyecto concreto de colaboración con otras personas, ¿no? Necesitadas, en el ámbito del barrio, del medio ambiente, lo que sea, ¿no? Incluso dentro del colegio, es decir, redes de colaboración. Que sería un trabajo colaborativo en el que están aportando cada uno cosas así. Cada uno sus competencias y sus habilidades, y en consecuencia van a mejorar. Quiero... Una pregunta muy rápida, solo que es muy sencilla, es un sí o no. Lo de la izquierda se puede aprender en cualquier momento de la vida, no puede aprender en los 50 años. Hay una época en la que lo puedes aprender y si no has aprendido ya es difícil. Es decir, se aprende en la infancia y si no ya es más complicado. A lo largo de la vida. A lo largo de la vida, es decir, en educación no podemos pensar que lo que no se consiga como se pensaba hace años, que lo que no se consiga a los 6 años ya no se consiga a lo largo de la vida. Eso no es cierto. O sea, tenemos la flexibilidad cognitiva suficiente y afectiva como para poder recuperar. Es mucho mejor hacerlo desde el principio, pero se puede desarrollar en cualquier momento. Sí. Pero, sino la posición. Fijaros, os he traído el relato de un premio Nobel en Economía del año 2000 y que estudia precisamente el impacto que tiene una metodología y otra en esos primeros años en ese éxito en la vida, en eso que vosotros estabais pidiendo antes. Entonces, eso que vamos a ver, que os he dicho que son modelos que están enfrentados desde el punto de vista educativo, sí que es muy importante tenerlo claro dónde me posiciono. Porque es verdad que están relacionados, claro, no vamos a dejar sin leer a un niño o una niña, si es que nuestra sociedad exige todo el proceso educativo es a través de letras y de símbolos que tiene que saber interpretar, comprender y comunicarse en ellos. Eso está claro. Pero tenemos que priorizarlo. Y las metodologías centradas en el niño, que están sobre todo muy pensadas para trabajar aquellos ámbitos que tienen que verse al principio en la derecha, porque lo otro ya vendrá, fijaros lo que sucede. Tenemos muchas pruebas de que hay que tener aptitudes sociales para tener éxito. La medida de éxito en los Estados Unidos han sido las notas en los exámenes, particularmente en el examen del IQ, pero también en pruebas de rendimiento como el SAT. Si sacas una buena nota en el SAT, irás a Harvard. Si sacas una baja nota, olvídalo. ¿Es esa la mejor medida de una persona? No, es importante, pero hay otras habilidades que son igual de importantes. Estas son habilidades a veces llamadas aptitudes sociales, que tienen que ver con sociabilidad, de llevarse bien con otros, de ejercer autocontrol. Probablemente sepan de la famosa prueba de Walter Mischel, la prueba de los malvaviscos. Le dio malvaviscos a un grupo de niños y les dijo que se lo podían comer si esperaban 20 minutos. Se les daría un segundo malvavisco, pero tendrían que esperar para comerse el primero si querían el segundo. Algunos esperaron. Al cabo de 20 años, Mischel los volvió a buscar. ¿Qué pasó con los que esperaron para comerse el primer malvavisco? Sacaron notas más altas, terminaron el bachillerato, estudiaron licenciaturas y eran exitosos. La característica de autocontrol hizo que definieran la gratificación. Hemos entendido que estas aptitudes sociales a veces son más importantes que las habilidades cognitivas a la hora de medir el éxito. Suena poco importante y blando, pero tenemos un cuerpo creciente de información que prueba que lo blando sí es importante. Y la buena noticia es que podemos mejorar. Aptitudes sociales son muy importantes porque crean la base para aprendizajes posteriores. Bueno, no os tengo que convencer porque ya estabais convencidos desde un primer momento, pero fijaros lo importante
general en el colegio en el que están participando vuestros hijos. Eso es lo importante. Ahora, temas ya de qué hacemos, ¿no?, en la implicación. La investigación al respecto concluye eso. La implicación parental supone que aumenta el rendimiento, pero la implicación parental empieza por la implicación en casa. ¿Y qué significa eso? Incluso parece que tiene un mayor peso eso que la implicación en el colegio. Fijaros, en plan resumido, las altas expectativas o aspiraciones educativas que tenemos con respecto a nuestro hijo son los que van a estimular el aprendizaje y el rendimiento. Eso de sí puedes hacerlo, aquello que pretendas hacer. El modelo de relación, de cuidado, de apego que tenemos con nuestros hijos y nuestras hijas, ese modelo de familia que tenemos, de alguna manera es lo que va a determinar también ese éxito de nuestros hijos. La comunicación entre padres, madres e hijos e hijas no es haciendo los deberes, es ocupándome de darle la posición adecuada para que pueda hacer los deberes. Y sobre todo, comunicando cosas de la escuela, porque implica que estamos debatiendo, estamos hablando, estamos comunicando, estamos escuchando las expectativas y necesidades que tienen. Y lo que no parece que tiene mucho peso es precisamente la supervisión de los deberes en casa. Sabéis que eso hay una de las críticas, ¿no?, de cuántos deberes tienen que tener los niños en las escuelas. Implicación parental supone vinculación y apoyo en los procesos de aprendizaje de nuestros hijos y tiene tres formas de implicación. Una, voy a ir un poquito así ligero, que parece que al final no llegamos a las herramientas, ¿no?, pues para que os tenéis algo deprisa. Dice, la implicación en casa. Ser consciente del modelo que proyectamos. Pasaré un vídeo que lo vamos a utilizar ahora, pero no sé si habéis visto un vídeo en el que se veía a los niños haciendo exactamente lo que hacía el padre o la madre. Si tenía conductas violentas, no se reproducían también. En el vídeo que os había traído era un niño que dice: te estoy observando. Todo aquello que tú haces, al final estoy interiorizando. ¿Cuántos de nosotros lo que hemos criticado de nuestros padres o de nuestras madres cuando hemos crecido, cuando somos mayores, resulta que lo estamos haciendo no exactamente igual, pero algunas cosas incluso que habíamos criticado? Bueno, pues eso de la implicación en casa implica ser conscientes de qué modelo estamos proyectando. La comunicación, como hemos dicho, sobre cuestiones escolares, la creación de ambientes y rutinas para el estudio y la convivencia, disponer de libros y compartirlos, porque normalmente nuestros hijos no leerán si nosotros no tenemos también esa actitud y ese hábito. Compartir narraciones, jugar y disfrutar del tiempo libre, visitar museos. Es decir, en casa no es tanto hacer deberes y estar siempre en la relación de qué tienes que hacer obligatoriamente para la escuela, sino disfrutar juntos. Yo creo que eso sería el mejor planteamiento de buscar un hogar donde el niño o la niña esté a gusto, porque hay un hogar donde se está cohesionado, ¿no?, se encuentra seguro, confiado y a gusto, donde encuentra apoyo y respeto por sus decisiones y sobre todo porque se siente querido. Muchas veces pedimos a la escuela mucho y no nos damos cuenta de que nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestros tiempos, pues hace que no pasemos demasiado tiempo en esas actividades complementarias que son tan importantes. Son mucho más educativas que enseñarle matemáticas en casa. Quizá para eso sí que está la escuela, o aquellos apoyos, ¿no?, que podamos tener si es que la escuela no lo hace. Una cosa es la implicación en la familia, otra cosa es la implicación familiar en el colegio. ¿Cuántas reuniones tenemos en el centro que nos digan y nos comuniquen, como decíais vosotros, a principio de curso, cuál va a ser, qué es lo que esperamos o qué se va a aprender durante este curso?
las reuniones de seguimiento, que pueden ser individuales, pedidos por nosotros, pero también convocados por el centro para compartir las expectativas y sobre todo los logros que van consiguiendo unos y otros. La reunión de final de curso, en el que de alguna manera también pues, se hace esa presentación, ese paso de curso, ¿no?, para ir informando de cada uno de ellos. No hay que esperar muchas veces a que me convoquen, también vosotros, ¿no?, tenéis la potestad de hacerlo y hacer ese seguimiento con vuestros hijos y vuestras hijas. En muchos centros se hacen, que no sé si es el caso, pero se participa en talleres donde pues, nuestra profesión es excusa para entrar dentro de determinadas clases que no tienen que ser justo la de nuestro hijo, pero precisamente para hacer esa conexión que antes hacíais, que decíais que os gustaba del centro, ¿no?, de esa apertura que tiene hacia los otros lados. Vuelvo a traer aquí la idea de la implicación parental no empieza en primaria o en secundaria. La implicación parental en casa y en la escuela empieza desde los primeros niveles, sobre todo desde infantil, porque como veis, como demuestra aquel premio Nobel, precisamente son las primeras etapas de preescolar las que producen una tasa de éxito mayor que según van pasando las etapas educativas. Luego, desde el principio, esa implicación, en no esperar a finalizar, que muchas veces no creo que sea vuestro caso, por lo que estáis diciendo, pero en muchos casos me preocupo sobre todo de lo que está haciendo la escuela con nuestros hijos o nuestras hijas a final de las etapas de secundaria, cuando tienen que salir y presentarse a los exámenes de selectividad para poder hacer. El tercer nivel de implicación familiar, la comunicación entre la familia y el colegio, con un objetivo común: compartir el desarrollo positivo de nuestro hijo y compartir un aprendizaje positivo de nuestro hijo, que no tiene que ser exactamente igual al de los compañeros, por lo que habéis dicho antes, porque cada uno tiene sus propias capacidades, sus propios intereses. Puede ser, y debemos de exigir, que haya unos niveles comunes básicos para todos, pero después que se puedan desarrollar si tienen más capacidades para las matemáticas o para lo artístico, o para la lengua o para lo que sea. Bueno, compartirlo con sesiones de orientación, con conversaciones informales, con una información más o menos en doble dirección sobre qué es lo que está sucediendo, sobre todo en determinados momentos, y que puede ir cambiando en función de la etapa. Hemos dicho que desde el principio es importante, pero esa implicación cambia en función de la edad de nuestros hijos. Si vamos de la mano, seguramente esas transiciones van a ser mucho más armónicas y mucho más fáciles. Fijaros que en el infantil las actividades van más dirigidas a la comunicación y a relacionarse con los otros positivamente. Con los otros quiere decir, con los niños y niñas de su misma edad, con los adultos, con las personas de la familia, con las personas de fuera de familia, con los profesores. En primaria nuestra implicación lleva hacia el intento de hacer actividades concretas, breves, focalizadas en el aprendizaje, pero también en el bienestar. Es más nuestro papel de animadores que de instructores de nuestros hijos. Muchas veces queremos sustituir la función docente y creo que como padres y madres no es nuestra función. Nuestra función es apoyarnos. Y en secundaria, si hemos ido fomentando la autonomía, pues todas aquellas actividades que impliquen socialización. Ayudar a conectar los estudios con los intereses, con las actitudes que tienen y ayudarles a que tomen decisiones, pero dejarles a ellos que tomen decisiones y que se equivoquen.
resumen, diríamos que, como dice el filósofo y pedagogo Marina, para educar a un niño hace falta una tribu entera. Es decir, no podemos quitar ningún remo para que la barca vaya a buen puerto. Necesitamos de la mano y preguntar a la escuela, pero también, como decíamos al principio, preguntarnos a nosotros mismos, porque es cuestión de confianza. ¿Confiáis en lo que hace la escuela por el aprendizaje de vuestro hijo? ¿Creéis que el profesorado, la dirección del centro confía en las posibilidades de vuestros hijos y de vuestras hijas? ¿En los mejores momentos y en los peores, que seguramente también tengan? ¿En las materias en las que van bien y en las materias que flojean? ¿Sentimos esa confianza en el aprendizaje? ¿Sentimos confianza en los valores que transmiten? ¿En esas necesidades personales que tienen nuestros hijos? También nosotros, pero en principio quien nos une y el que nos centra es precisamente nuestro hijo o nuestra hija. ¿Hay transparencia? Es decir, sé lo que hacen y por qué lo hacen. Hay esa comunicación que decíais, muchas veces es cuestión de información, es cuestión de preguntar. ¿Estoy de acuerdo o en desacuerdo y tengo los canales para comunicarlo y para tomar medidas? En uno de los centros, voy a contar uno de los cambios que hice con uno de mis hijos, no había mucha relación. O sea, lo que menos me gustaba de ese centro en particular, tenía muchos valores y muchos elementos de adaptación a las necesidades personales de mi hijo, pero justo la relación entre familia, centro educativo no era muy fluida. Estaba acostumbrada al colegio de mi hija, que había mucha relación, muchas reuniones, mucha participación, mucha implicación en el centro, pero con él no. Es verdad que si yo pedía una reunión, la tenía. Y siempre me decían, la cuestión de la educación académica es cuestión nuestra. Nosotros somos los profesionales y somos los que tenemos que llevar a buen término académico a tu hijo. Lo demás ya es cuenta tuya, pero eso es para mí. Y en un momento determinado, en secundaria, se suponía que era un centro, también era laico, y que promovía la igualdad, sobre todo de género, entre los chicos y las chicas, y hacían muchas actividades también en ese ámbito. Pero en secundaria, a los chicos nos llegó una norma de que se tenían que cortar el pelo. No podían ir por melenas y claro, muchos de los padres nos montamos en cólera porque dijimos, bueno, tanto no potenciar la igualdad donde está ahora de repente, los chicos se tienen que cortar el pelo. Si molesta como a las chicas, pues se pueden hacer una coleta igual que tal. Entonces fuimos a protestar lógicamente al centro y me convencieron de la siguiente manera. Nos hemos dado cuenta que se necesitan normas. Se necesita que los niños en estas edades tengan algo en contra de lo que ir. Y esta puede ser una manera como otra. Hay normas que no son justas desde mi punto de vista, pero si tú quieres estar aquí, tienes que priorizar de alguna manera esto o lo otro. Y hemos tomado la decisión de que se han tomado normas de vestido, de peinado, de no sé qué, y esto va a ser así. Pues no, pues la verdad es que al final claro, no queríamos salir del colegio porque tenía otra serie de puntos buenos, y es verdad que los chavales también hicieron sus protestas y demás, se focalizaron las protestas en eso y no en otro tipo de temas más actitudinales, y la cosa no salió. Pero un poco arriesgado, pero es verdad que en eso que decíamos hay transparencia. No estoy de acuerdo con esto y voy y te lo comento. Y tú tenías una razón, que puede estar de acuerdo o no contigo, pero tenías una razón de por qué has hecho o por qué has aplicado esa norma. Muchas veces si yo me lo quedo, ¿qué pasa? Que voy en contra, y lo que estoy haciendo es transmitir una actitud negativa hacia el centro que la estoy transmitiendo hacia los chavales. Ese chiste que traía era un poco eso, ¿no? Me ha suspendido porque me tiene manía. Pues la posición es,
algo habrás hecho que habrás sido el profesor, como de alguna manera eran las generaciones primeras, ¿no? Cuando nosotros éramos pequeños o nuestros padres iban a la escuela. Es decir, no podías salir de la disciplina porque te caía la del pulpo. Y hemos pasado al otro lado en el que me han suspendido, no te preocupes que te voy a comprar lo que sea, o me voy a protestar al colegio y voy a poner verde, ¿no? Bueno, pues eso es lo que estamos hablando de implicación en el centro, de cooperación de escuela-familia. Esas actitudes, eso que no estoy de acuerdo, es necesario que yo lo trabaje en el centro, que yo me comunique y pueda mostrar si estoy de acuerdo o no, y también me puedan dar información de por qué se toman determinadas decisiones. Porque yo después se lo puedo explicar a mi hijo. Si no, lo único que recibe, en ese caso mi hijo de mí, es: ¿pero esto de dónde se lo han sacado? ¿Qué se han creído estos del centro? Ahora, ¿esto es igualdad? ¿De dónde está la igualdad? De todas formas, ese tipo de colegio que mencionabas, que decías que nosotros estamos aquí para transferir los contenidos que nosotros tenemos a los niños, ¿vale? Ese tipo es que va incluso del currículo oficial ahora mismo, ¿verdad? Actividad, etc. O sea, son destrezas lo que hay que desarrollar, no solo la adquisición de conocimientos. Y es en el centro donde pasan 9 horas al día o 8 horas al día donde se desarrollan esas destrezas, aparte de lo que hagan después en casa, claro. Pero vamos, es una concepción que posees, podemos decir, ilegal o alegal ahora mismo. O sea, no seguiría el currículum oficial la ley de reforma. Sí, pero las competencias, ¿no?, que es lo que se supone que hay que conseguir, en muchos centros lo que hacen es centrarlas solo en las competencias cognitivas. Pero es que no hay que dejarlo sobre las competencias. Claro, pero... Eso no es lo que indica la ley. Claro, eso no es lo que indica la ley, pero ya sabéis lo de la evaluación, ¿no? Es decir, los objetivos y la evaluación, las competencias y la evaluación. Si a mí me valoran el centro por la evaluación de las competencias lectoras, matemáticas y no sé qué, yo en lo que me voy a centrar es en eso, porque lo que va a visibilizar las familias que se tienen que venir a matricular en el centro es eso. ¿Dónde se ha posicionado mi centro? Qué orgullosa estoy que estoy en el primer lado. Muchos no decimos, qué orgullosa estoy que mi centro no está en el lado alto, pero qué felices están mis hijos. Cómo atienden la diversidad de las personas, el respeto, la solidaridad, cómo son generosos. Por eso hay que saber evaluar el centro y lo que pasa en el centro más allá de las notas, ¿no? Claro. O digo, de las calificaciones oficiales de la Comunidad de Madrid con sus exámenes de regalo, digamos, ¿no? Que además es particular esta comunidad, no es común con otras. Pero vosotros sois una comunidad especial. No, si estuviéramos con otros grupos de familia, habría habido más debate en ese ámbito. Porque las escuelas lo que valoran principalmente es esas competencias cognitivas en general. Y las familias que no están tan implicados como vosotros en la educación de sus hijos no se han preocupado de saber qué tipo de valores merecen la pena desarrollar en los niños y las niñas de estas edades. Normalmente van a exigir que los centros tengan lo otro, no esto. La solidaridad, la cooperación, bueno, es un valor que queda bonito, pero pasemos ello. Y no es lo que la sociedad valora. A ver, por ejemplo, la acción tiene muchos factores alrededor. No es solo... Yo, por ejemplo, cuando buscamos colegio, es un excepción de colegios en barrios, vas informando, vas a hacer una cosa. Había colegios donde tú veías que era como ocultar el objetivo, y eso de aquí, el grupo sobrevive, pero le vamos a dejar no morir, así, pero ya veías un poco el panorama. Entonces, yo creo que tampoco es una nota sonora. O sea, no creo que al final crear ese tipo de clima nos revierta mucho en la educación, que las niñas salgan muy bien para sus actividades y luego. Pues nada más. En muchos casos esos colegios normalmente seleccionan en el proceso, ¿no? Es decir, si el niño o la niña no se adapta, normalmente no llegan, sino que son invitados, ¿no?, las familias a buscar otro tipo de centro.
sea, para mí me da mucha seguridad un centro que, a pesar de que mi hijo pueda tener determinados problemas en determinadas materias, aún así sigue buscando estrategias que se adapten, que busquen dar respuesta para que personalmente pueda tener ese tema. ¿Vosotros pensáis que hay niños que no tienen ningún tipo de problema, en ninguna materia, en ningún tipo de competencias? Que eso es muy difícil, ¿eh? Por eso digo, o sea, que las diferencias se muestran y no somos buenos en todo, sino que somos buenos en unas cosas y regulares en otras. Depende de dónde pongamos el apoyo. Entonces, un centro que respeta eso, lo que está diciendo es, habrá niños que sean buenos en todos, pero pues buscar estrategias en las que también se reconozca, ¿no? Y se potencie, porque también lo estoy viviendo yo. En estas edades el vivirlo en mí es mucho más fácil para poderme poner en el lugar del otro y ayudar a la otra persona. Pero sí, es el clima y los valores del centro lo que potencia eso. Dicen que tenemos que ir acabando. Me baño mucho. También depende mucho de cómo evalúes, lo que evalúes y la visibilidad que le das a lo que evalúas. Sí. Entonces, por ejemplo, esa casilla que se comentaba antes que no aparecía rellena en las observaciones de la línea, es una forma de evaluar la calidad y hacer el assessment, ¿no? Al padre, hace esto, mira lo otro. Dar visibilidad a eso que el profesor ve y que puede estar trabajando en clase es importante para nosotros, porque así el centro le da la importancia que tiene y nosotros nos damos cuenta de que el centro está valorando esas competencias, ¿no? Más allá de la capacidad de memorización o de solución de unos ejercicios matemáticos en el entorno aquí. Eso que decían antes, ¿no? En las observaciones, el llenar simplemente con una frase, decir, pues ha destacado en esto esta semana, o este mes, o este... Y esto en cambio lo tiene que mejorar, pero es una pequeña clave que hace fijar a la persona. Eso va con la comunicación. Lo que quería decir es que estoy seguro que están ocurriendo muchas cosas que no sabemos. Y si se visualizan esas evaluaciones, esas otras evaluaciones, ese trabajo competencial, ¿no? Pues seríamos todos más felices, ¿no? Estaríamos más tranquilos, o veríamos que tenemos que trabajar en casa para eso. A diferenciarnos también respecto a ese otro tipo de cosas. ¿Vosotros creéis que hay coherencia entre lo que hacéis en casa, en la educación de vuestros hijos, y lo que reciben en el centro, que sería un poco esa línea? Porque no he querido dejar de poneros lo de la apertura de formas, ¿no? Porque no solo somos nosotros, son los abuelos, son los primos, son los amigos, y no pasa nada por no tener formas que todos seamos iguales. También es importante formas diferentes, porque también hay roles diferentes de abuelos, de padres, de hermanos, o de... ¿no? Cada uno tiene su rol y es importante el desarrollarlo. Lo que sí es importante es que vosotros que compartís ese modelo de la derecha que decíamos, más centrado en la autoestima, en la autonomía, en ese desarrollo emocional y social de comunicación, sí que es muy importante, para vosotros sí que es muy importante que haya coherencia entre los principios y la línea educativa del centro y los principios, valores y línea educativa de casa. En los centros donde se enseña matemáticas, lengua, X, el rendimiento, inglés, de competencias específicas y claras, puede hacer lo que me decía a mí la dirección del centro al que fue mi hijo. La escuela puede ir por aquí, porque de lo otro no me voy a ocupar. Entonces no importa que no haya tanta coherencia. Pero si el centro promueve que vosotros queréis como valores y como competencias aquellas que marcábamos como desarrollo social, personal, afectivo, sí que tiene que haber coherencia entre la línea del centro y la línea de la familia, para
donde poníamos al principio, ¿no? Poner el peso, donde remamos en la misma dirección, porque si no sí que puede haber distorsión en ese desarrollo armónico e integral. Vosotros estáis en un centro que habéis decidido, que es importante que os comuniquéis y que haya esa implicación, porque tenéis unos valores compartidos que solo cuando hay coherencia se pueden desarrollar, porque los niños aprenden también con el modelo que les damos. Si en el centro, pongo, se está trabajando la sostenibilidad ambiental y en consecuencia se recicla, y cuando llegan a casa resulta que por temas de espacio o por lo que sea no se recicla, pues lógicamente no hay trasvase. Si se están promoviendo todos los valores deportivos, físicos, no sé qué, como un tema de salud, ¿no? Y equilibrio físico, y en casa pues no salimos ni en bicicleta, ni a correr, ni a pasear, ni a coger flores con nuestros hijos y nuestras hijas, pues entonces no hay esa implicación en casa, en la familia. Entonces, en este centro en particular, por el tipo de principios, de valores y por lo que vosotros queréis, sí que es necesario que lleguéis a esa dinámica de compartir. Es posible hasta cierto punto. Tú no puedes meterte en la familia que este colegio, te pongo un ejemplo, lo invento, es solidario, la paz y tal, y creativo. Pero luego que la familia que es violenta en su casa, que no es creativa, que está enganchada a las pantallas y qué tal, pues es que es la familia de tu colegio, ¿qué haces con eso? No les vas a expulsar, ¿no? Está ahí, tienes que convivir con ello y o sea, que en un mundo ideal, pues todos vamos de la mano y somos coherentes. Si está en un colegio laico, pues igual cada comunión es un poco rarito, pero lo hay, ¿no? O sea, que te quiero decir que la perfección sería que todos fuéramos en la misma línea, pero no es así, y lo vemos todos en nuestras clases, ¿no? Vamos a ver, yo puedo estar en un colegio laico. Bueno, igual ha sido un buen ejemplo. Mi hija pero de la primera comunión, pues precisamente. No, lo tengo que decir. Vamos a ver, yo entiendo un colegio laico como aquel en que no tiene confesión religiosa. Pero eso no quita que en tu familia puedas tener. Te entiendo perfectamente. Bueno, pues un ejemplo tampoco. No, es significativo. Y yo, como es una cosa que hoy en día parece que no está bien vista, no, para nada. Pues mientras te tengo que protestar un poquito. no, es que es así. Bueno, pues disculpame, entonces pues te pido disculpas. Muy bien, pues es que para mí si quieren luego hablar ustedes ahí fuera. Y no por eso soy una familia a la que haya que echar, porque soy diferente. No, y además no estamos hablando de echar, sino la idea sería muchísimas otras cosas. Antes en otras muchísimas cosas es evidente que el colegio y las familias no van de las familias cada una tiene sus valores, sus condiciones, y luego el colegio es un lugar de confluencia, pero no podemos ser todos iguales. Claro que no. Lo que pasa es que sí que hay que compartir los valores iguales. Claro. Fijaros que habéis hablado de valores de solidaridad, de paz, de respeto, y eso es independiente de la confesión religiosa o no confesión que tenga las personas. O sea, que sí que compartís en el centro valores, y lógicamente todas las familias no van a ser iguales. Y además no es deseable que sean iguales, porque si no estaríamos aprendiendo a convivir en desigualdad en positivo, quiere decir, no en diferencia, en diversidad. Rige en todos los caminos, en todas las direcciones. Pero no digas como si yo no, dijera lo contrario, porque no dice lo contrario, personalmente lo comprendo perfectamente y eso lo puede decir cualquiera, pero para mí es importante. Y sí, bueno, pero lo que quería decir yo que no sé, pero lo mantengo, ¿eh? O sea que al final vivimos en unas familias, en un colegio donde las familias van, pero ¿qué me estás hablando de diversidad? Perdona, pero es que creo que no me estás entendiendo de ninguna de las dos. Perfectamente. Yo me estoy explicando fatal, pero lo estaba me vas a pasar que yo tengo no sé qué ataque hacia dónde quieres ir. Pues lo acabas de decir. Que hacer la comunión a confesionar. No nos vamos a quedar con no nos quedemos a ver, no nos quedemos con ahora de una familia que viene a confesional, si hace la primera comunión es rarita.
sus palabras literales. De verdad, bien, perdón, es que yo es que me están esperando y dije, creo que acabo si me pueden. Muy bien, yo entiendo cuál es. Sí, ahora lo hablan ustedes. Ahora lo hablan ustedes. Una cosa. Yo no, me enfada un poco, lo reconozco, pero tengo que hacer derecho. Sí, no, sí, tenemos todos derecho. Fijaros, pero fijaros, simplemente que me sirva, Yo también soy un poco diferente. Que me sirva, todos somos diferentes. Por ejemplo. O sea, yo soy de pedagogía diferencial y lo que como objetivo final con los estudiantes de mi asignatura es que reconozcan que cada una de las personas que estamos somos diferentes. Yo también tengo prisa, pero si estoy aquí es para algo y puedo hablar también. Y si tú tienes prisa, pues sí, vete. Sí, pero creo que es un malentendido. No son malentendidos, es un perfecto entendido. Es un perfecto entendido. Dejáis un segundito. No, pero es que yo tengo derecho a hablar, tú no tienes que llamar la atención. En todo caso sería la moderadora. Lo está intentando. De todas formas. Si la dejo, eres tú el que no la deja. Metiendo un asunto. A ver, es importante, por ejemplo, en esto que estábamos terminando ya de decir, ¿no? Es verdad que no, a lo mejor no compartimos todo, pero sí que tiene que haber en este tipo de centro esa coherencia con determinados valores. Simplemente para que les sea más fácil de asimilar al niño o la niña. Si nosotros una discusión la terminamos con un enfrentamiento, lo que estamos haciendo es transmitir que eso es posible. A lo mejor lo que tenemos que buscar es la manera de cómo nos podemos entender en nuestra diferencia. Mostramos nuestra disconformidad, pero entendemos al otro, ¿no? El cómo lo ha dicho. Pero mostrarla con disconformidad es perfectamente legítimo. Exacto. En cualquier caso, muy importante para que ya haya esa relación, ¿no? La confianza, la coherencia, la transparencia y la apertura. Simplemente lo que os tenéis que responder cada uno de vosotros es cómo os sentís de acogidos en el centro en cuanto a eso. Para terminar, un cuento, que a lo mejor ya conocéis. Eso que está ahí, bueno, un cuento, un relato, ¿no? Un relato que tiene que ver con el crecimiento del bambú. Parece ser que el crecimiento del bambú, cuando uno planta unas semillas, tiene que irlas regando durante mucho tiempo y hasta el 7º año no empieza a crecer. Y en pocas semanas crece 30 metros. ¿Qué podemos pensar? Que la intervención de esas últimas semanas ha sido lo fundamental en el crecimiento, en el desarrollo del bambú. Pues los 7 años anteriores también han sido muy importantes. Si no hubiera habido ese cuidado, esa atención, poca observación, a pesar de que no parece que veamos ningún resultado, no conseguiríamos tener bambú con la potencia y con la fuerza que esa planta. ¿Cuál es la moraleja de esta forma de entender el crecimiento y el desarrollo de un ser? Pues que tenemos que tener paciencia, que tenemos que ser capaces, ¿no?, de estar a la espera, siempre cuidando, siempre acogiendo, siempre sintiendo que estamos ayudando al bienestar personal, tanto en casa como en el centro, como en esas redes en las que nosotros nos movamos, para conseguir que nuestro hijo, al final, nuestra hija, tenga ese desarrollo que esa persona elija. Y eso supone esa implicación, ese pequeño apoyo cada día, ¿no?, a la larga, desde que lo tenemos en nuestras manos, recién nacido, hasta que se nos independizan y se nos van fuera de casa a vivir a otras ciudades, como hoy en día es lo más habitual. Pues poco más. Os agradezco mucho el que hayáis estado aquí. Voy a abrir a ver qué decíais antes de que os vayáis, a ver si ha habido cambio en vuestras expectativas, ¿no? Dice: quiero ciudadano, inclusivo, solidario, autocontrol, autoestima personal. Mi hijo tendrá o mi hija, sí, autocontrol, autoestima, curiosidad, ciudadano inclusivo. Curiosidad por aprender, autocontrol y autoestima. Habilidades sociales, curiosidad por aprender. Ciudadano inclusivo, autocontrol y autoestima.
autocontrol, curiosidad, habilidades sociales y de comunicación, autocontrol, curiosidad en el aprendizaje, curiosidad, habilidades matemáticas, habilidades sociales y de comunicación, autocontrol y autoestima, habilidades sociales, autocontrol, autoestima, habilidades sociales, curiosidad para aprender, autocontrol y autoestima. Bueno, vamos en el mismo barco, parece, ¿no? Ahora haremos la misma actividad con la dirección del centro y con los profes, a ver si el otro remo también va apoyando en esa misma dirección. Pero lo que está claro es que, como decía este premio Nobel, ¿no?, cuando hacía esos estudios de la economía en el desarrollo humano, es que el autocontrol, el desarrollo social y la comunicación y la autoestima, es decir, la parte personal y social, es lo que como padres y madres debemos de potenciar precisamente para que sean felices en la vida. Así que tenemos tarea por delante. Muchas gracias por venir.